Bueno, entonces, sí, es un todo, ¿sí? Y a su vez esta proteína tiene diferentes cuerpos, es una megaproteína, ¿sí? Con mucha estructura, con mucha cantidad de partes, todas unidas, y es bastante compleja, bastante grande, ¿sí? Eh, Pensemos que tiene una función sumamente interesante que es captar la energía solar y convertirla a energía química. Entonces es tremenda, ¿sí? El fotosistema uno además de eso, o sea, además de captar la energía del sol, genera, ¿sí? Este electrón, pero no lo genera de la nada el electrón. Al electrón lo genera al romper la molécula de agua, porque tenemos que acordarnos de esto, ¿sí? De que el Nico, fotosistema, ¿por qué no te vas mañana? ¿sí? Acordémonos de esto, ¿sí? De Bueno, que el agua se rompe en sus partes, ¿sí? El agua se quiebra, ¿sí? Y al quebrarse el agua por las fuerzas de energía lumínica, genera esos electrones. O sea, la fotólisis del agua genera, y foto viene de luz, y lisis de romper, o sea, la fotólisis del agua genera esos electrones para que eh, se puedan producir moléculas orgánicas reducidas. Yo paso de una molécula de tipo inorgánica, que es el dióxido de carbono, ¿sí? De una molécula inorgánica a una molécula orgánica. O sea, el dióxido de carbono, fíjense, tiene que estar en una molécula muy oxidada, con falta de electrones. Entonces, yo lo que hago es con el agua generar electrones, proveerle electrones al dióxido de carbono y transformarlo en una molécula orgánica nuevamente, ¿sí? Y acá está esto, ¿sí? Clorofila B, xantófilas, me faltaban las xantófilas, ¿sí? Los carotenos, los flavonoides. Hay montones de pigmentos que están en la antena que ayudan a captar mejor, ¿sí? Y lo que vamos a hacer nosotros este sábado, no el otro, en el TP de clorofila, es medir justamente con un espectrofotómetro los picos de absorción de las diferentes moléculas y ver si están presentes y tratar de estimar si es posible la cantidad. Entonces, vamos a ver esos piquitos como los que les mostré antes, que estaban acá, ¿sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, que la clorofila A, el mayor pico está a 680, entonces tenemos que regular el aparato en 680 y la clorofila B en 4 y pico. Bueno, y vamos a tener que ver cuánto hay. Entonces yo les voy a decir que para ese sábado tienen que traer, ¿sí? No sé, un paquete de espinaca. Entonces, hay que traer un paquete de espinaca recién cosechadito, lo más cosechado posible, que esté bien verde, y uno que esté medio moribundo, cosa que no tenga tanta clorofila, que tenga más clorofila B o que esté estresado, ¿sí? Una planta que esté estresada, cosa que tenga por ahí otros colores y ver esos otros picos de absorción. ¿Me hago entender, gente? Si podemos, y si no, bueno, vemos la clorofila A y la B y ya está. Pero eso la idea es corroborar mediante una metodología y una herramienta que es el espectrofotómetro, ¿sí? La presencia de estos pigmentos. Y eso lo vamos a hacer en el TP de fotosíntesis dentro de 15 días. Un grupo se va a Disculpa, quedar, sí, discúlpame, Matías. Vendría a ser que este sábado que viene, ¿no? El otro, el sábado 15 tenemos, el sábado 15 tenemos un TP escrito y microscopía. tenemos un TP que no es escrito, sino que es un TP de laboratorio diferente al de microscopía y el de microscopía, ¿sí? O sea, Ajá, nos vamos a perfecto, separar en dos grupos. Durante la primera hora, un grupo va a estar con el TP de fotosíntesis y otro grupo va a estar con el de microscopía y después se invierten. En las segundas 2 horas, el que estaba con fotosíntesis va al de microscopía y el de microscopía viene a fotosíntesis. ¿Me explicó? perfecto, gracias. sí, profe. Pero bueno, eso lo hablamos el lunes que viene. Pero ahora lo que quiero que entendieran es a esto, ¿sí? ¿Cómo es la distribución? ¿Sí? De estas biomoléculas dentro del cloroplasto y en qué parte del cloroplasto están específicamente, ¿sí? ¿Cómo son y qué pasa y cómo van a ir trabajando, ¿sí? En conjunto, ¿sí? Eh,
Después, bueno, acá hay cosas de la química orgánica que no vienen al caso. Acá hay bastantes espectros de absorción que nos van a, ¿sí? Hay bastantes espectros como este, ¿sí? Clorofila B, carotenoides, clorofila A, ¿sí? Entonces ahí podemos ver los picos de absorción, ¿sí? Y buscarlos después, esos picos de absorción, ¿sí? Con el espectrofotómetro. Acá hay uno que es más completo, ¿sí? Que tiene las ficoeritrinas, ¿sí? Las ficocianinas, la clorofila B y la A, los carotenoides, ¿sí? Yo voy a llevar uno de estos y bueno, la idea es buscarlos después, ¿sí? Buscar esos picos y ver si aparecen en las muestras que nosotros tengamos, ¿sí? Profe, Sí, una pregunta. discúlpame, Sí, bueno, discúlpame, pero vos me vas a enseñar qué es, acá están en colores, rojo, verde, sí, naranja, azules. Vos me vas a enseñar qué es cada una de estas cosas, claro, porque el porque yo aparato realmente así no identifico nada, ¿no? y No, ni sé, es cada chino. pico, digamos, cresta que ves acá, la roja, la azul, es una, un, un- una molécula orgánica que absorbe luz, ¿sí? Y absorbe mayoritariamente la luz donde está la punta de esa cresta, ¿sí? Y abajo están los nanómetros, que son, es la longitud de onda, ¿sí? Las ondas se miden en su longitud, ¿sí? Que tiene que ver la amplitud de esa onda, que es la, ¿sí? Altura que tiene acá, y la diferencia entre cresta y cresta es la frecuencia, ¿sí? Entonces, la altura de esta onda es la longitud, ¿sí? Y se mide en cuánto, en nanómetros, ¿sí? Y bueno, esta Sí, eso cresta. sí, pero lo que no me queda claro es cómo identificás que el azul es A, la celeste es B, Y porque o al yo revés. seteo el aparato y le digo, medime todo lo que esté a 600 nanómetros. ¿Y cuál es a 600? Y la única es la ficocianina, ¿sí? Está, Medime todo lo que está listo. en 680 y la única es la clorofila A. Porque ven que los picos se superponen, pero hasta cierto punto. El pico no está superpuesto, ¿sí? ¿Se ve Sí, sí, sí. eso? Sí, sí, no, no se ve perfecto. Pero a mí me quedaba la duda de que no No, es no, porque hay chino. un aparato que mide esto, ¿sí? Mide Sí, 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 justamente porque en realidad yo lo que no sé es que eh, qué, qué me mide y qué estoy buscando. Si yo reseteo y sé la información que tengo que estar buscando, sí, lo pongo en el Y bueno, espectrofotómetro y tenés te digo, bueno, sí, que esperar lo al voy a poner. sábado ese, y ahí la técnica del laboratorio te va a explicar cómo funciona el aparato, que el aparato emite luz y las moléculas que están dentro del aparato absorben esa luz, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a lo que absorben, te las identifica, ¿sí? Y bueno, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Sí, en biología lo vi eso, pero bueno, está bien, gracias. Bueno, sí, continuamos entonces con la teórica. Pero yo quiero preguntar una cosita más, Sí, profe. Una pregunta, y en esa proteína donde están todas esas moléculas, esos pigmentos, esos captores sí, de pigmentos, o sea, ¿hay más o sea, ¿hay más de alguno? claro, abundan las clorofilas, Ah, claro, la mayoría son clorofila y después hay otros que son las pigmentinas en ficoeritrinas, menor cantidad. claro, ficoeritrinas, ficocianinas, las que vimos recién, los carotenoides, ¿sí? Ajá, ok. Entonces, me habíamos quedado acá, ¿sí? En la ultraestructura del cloroplasto y ahí saltamos a la estructura más interna, ¿sí? Ahora sí, entonces la fotosíntesis sí es ese proceso por el cual los organismos, ¿sí? Fotótrofos, o sea, que utilizan la luz solar, utilizan para producir energía, ¿sí? Esta es la fórmula general donde se dice que 6 moléculas de dióxido de carbono se combinan con 6 moléculas de agua para darme, ¿sí? Una molécula de glucosa y 6 de oxígeno, ¿sí? Esta es la fórmula general para describir la fotosíntesis, ¿sí? A eso le agregamos luz solar y ocurre la reacción química. Tenemos como reactivo 6 moléculas de carbono, 18 de oxígeno, 12 de hidrógeno y el producto es 6 de carbono, 18 de oxígeno y 12 de hidrógeno, pero reacomodado. Recuerden que en química o en la vida, digamos, nada se crea, nada se destruye, sino que todo se transforma. Siempre la energía y todas las moléculas se van transformando unas en otras, ¿sí? Entonces, una reacción de tipo redox, de óxido-reducción, donde hay moléculas que se oxidan y otras que se reducen.
Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá el agua se oxida, ¿sí? Y el dióxido de carbono se reduce, ¿sí? El agua se oxida y el dióxido de carbono se reduce, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir de forma general. Entonces el agua va a brindar esos electrones, perdiendo electrones, oxidándose, y se va a reducir el dióxido de carbono, ¿sí? Pero no es de forma directa, no es que el agua directamente le da, no, los electrones van a ir transportándose y son el ATP y el NADPH y el NADP los que van a darle los electrones al dióxido de carbono. No es directo, el agua primero se los da al ATP y al NADPH y esos son los que transportan los electrones al dióxido de carbono para transformarlo en hidratos de carbono, ¿sí? De dióxido de carbono a hidrato de carbono, ¿sí? A azúcares. Y la fotosíntesis tiene dos etapas, la etapa lumínica y la etapa, ¿sí? eh, oscura, la etapa luminosa o la etapa oscura. También llamada etapa fotoquímica o etapa bioquímica. Nosotros le vamos a llamar fase luminosa o fase oscura, que es lo más normal y lo más fácil, ¿sí? Porque la fase luminosa necesita de luz. Si no hay luz, no se produce, ¿sí? Y la fase oscura se produce al margen de que haya luz o no, ¿sí? No necesita de la luz para producirse, ¿sí? Entonces, la fase luminosa es el momento donde la energía lumínica realmente se convierte en energía química y se produce, se genera dentro del cloroplasto el poder reductor, el poder para reducir luego el dióxido de carbono y transformarlo, ¿sí? A hidratos de carbono, ¿sí? Y se libera en la fase lumínica el oxígeno. ¿Por qué? Porque se quiebra el agua y se le saca los electrones al agua gracias a la energía del sol. Sin la energía del sol no se podría romper la molécula de agua, ¿sí? Ahora, la etapa oscura o la fase oscura de la fotosíntesis se utiliza todo el poder reductor que se generó en la fase luminosa para, como le dije antes, reducir ese dióxido de carbono a hidratos de carbono. Y se consume el ATP y el NADPH. La etapa luminosa ocurre en los tilacoides y en las granas, y la etapa bioquímica o etapa oscura, la fase oscura, ocurre en el estroma, ¿sí? En el espacio que queda dentro de la membrana interna del cloroplasto, que no es grana ni tilacoide, ¿sí? Ahí en el espacio que queda ahí se produce la fase oscura. Entonces, ¿sí? La fase luminosa en tilacoides y granas y la fase oscura en el estroma. Entonces, la etapa luminosa, sí, se produce la fotólisis del agua, se libera oxígeno, por eso los protones o los hidrógenos se utilizan para otra cosa que después se va a ver, ¿sí? Para producir ATP, básicamente. Eh, y bueno, los fotones son atrapados por los pigmentos antenas, enviados al pigmento, al centro de reacción, que es un fotosistema, ¿sí? Y ahí ya empieza todo, digamos, para poder transportar esos electrones y, bueno, generar el NADP, el NADPH y el ATP. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda, gente? Profesor, una No, consulta. no. Sí. Y hablando, esto hablando en líneas generales, pero ¿por qué hay plantas que toleran el sol y otras no? Eso tiene que ver porque son plantas que ocupan, vieron que en ecología hablamos de nichos, ¿no? Y bueno, son plantas que realmente a lo largo de la evolución se han adaptado y viven en un momento donde viven más cómodas y no molestan a nadie y no son molestadas por nadie. Entonces deciden vivir en un momento donde hay más agua o menos agua o más radiación o menos radiación o más frío o más calor, ¿sí? Entonces están completamente adaptadas a tolerar más calor porque vivieron toda su vida y se adaptaron a vivir en esos ambientes, ¿sí? Ahora, esa adaptación a ese ambiente generó cambios fisiológicos o procesos fisiológicos que hacen que la planta tolere, que me dijiste, el calor o el agua o el estrés hídrico. No, el sol. Viste, hay ¿Eh? plantas que vos la pones al sol y por más que estén húmedas, se cocinan igual. Claro, En y una bueno, alegría del sol y se cocina. claro, y bueno. Las plantas esas que se cocinan son porque plantas que realmente han evolucionado en ambientes donde el sol no les daba directo. Seguramente se evolucionaron debajo de otras plantas, ¿sí? Entonces, no No. tienen sistemas de protección de la clorofila,
porque si no proteges la clorofila, que es lo que te da alimento, te morís. Entonces, hay plantas que tienen un sistema de protección gigante, protegen a la clorofila con muchas formas, de muchas formas diferentes, metabólicas y fisiológicas, que hacen que pueda tolerar mayor cantidad de radiación solar, ¿sí? Y a veces no solamente tienen protecciones fisiológicas, sino que también tienen protecciones, sí, morfológicas, como una, digamos, cutícula bien brillosa o una epidermis con muchos pelos, escamas o tricomas que protegen del sol, ¿sí? La Se van pruna dando puede ser diferentes también. cosas. ¿Cómo? Perdón. Pruna puede ser, hay una de las suculentas tienen una pruna, creo que se llama, como una capita arriba como si fuese una pelusa. Claro. Esos son tricomas o escamas, que bueno, son tipos de indumentos que tiene la epidermis para protegerse del sol. Sí, sí. Y algunos hasta de la desecación, no solamente del sol, sino de la desecación. Pero entonces, todo esto es algo evolutivo. Sí, 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 es, Perfecto. es adaptativo y son mecanismos que lo tienen todas las plantas que viven en ambientes así, que eso se llama convergencia evolutiva, ¿sí? Es cuando, claro, el ambiente produce organismos similares. Perfecto, gracias. No hay por qué. Bueno, entonces en la fase lumínica, si en la membrana del tilacoide ocurre lo que ya estuvimos viendo, ¿sí? La clorofila B, la clorofila A, los carotenoides y otros pigmentos funcionan ahí, ¿sí? Eh, Entonces, claro, se va a producir que los fotones del Sol excitan electrones de los pigmentos que hacen que eh, se libere un electrón de la clorofila A. Una vez que se libera un electrón de la clorofila A, queda un hueco, un vacío, ¿sí? Los electrones son de carga negativa. Entonces, si yo saco una carga negativa y la mando a volar, queda un hueco muy positivo. Entonces, ese hueco positivo hace que la clorofila A pueda generar una energía tan grande para poder romper una molécula como el agua, que es muy difícil de romper, ¿sí? Entonces, yo rompo la molécula de agua gracias a esa diferencia de, ¿sí?, carga que se me genera muy grande, esa polarización muy grande dentro de la clorofila A, gracias al Sol. O sea, el Sol excita, ¿sí?, a través de un paso de excitaciones de las diferentes moléculas antenas a la clorofila A. Esa excitación expulsa un electrón, ¿sí?, de la clorofila A y genera un hueco, genera un espacio, una carga, ¿sí?, una polaridad muy grande. Esa polaridad grande ayuda a una enzima, ¿sí?, fotolítica, que rompe la molécula de agua, la quiebra y libera los electrones que tiene esta, ¿sí?, oxidándola, produciendo protones y oxígeno. Entonces, de esa manera, el electrón es repuesto en la clorofila A y vuelve a comenzar el ciclo. Otro electrón puede saltar y ser transportado a moléculas de dióxido de carbono más tarde. ¿Me hago entender, gente? Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Así que bueno, entonces estas proteínas intermembranas que están en los tilacoides, bueno, eh, tienen un centro de reacción y ese centro de reacción recoge toda la energía del sol que les van tirando las antenas, ¿sí? Y bueno, nada, eh, genera lo que hablé recién, ¿no? Para poder quebrar la molécula de agua. Entonces, la energía luminosa se transforma en energía química que va a ser almacenada en forma de ATP y de NADP y NADPH, ¿sí? Y también hay otro que se llama NADH directamente, no sin fósforo, no es NADPH, hay otro que es NADH. Y bueno, se obtiene oxígeno como subproducto, ¿sí? Y después tenemos dos tipos de fotosistemas, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño recreíto, porque lo que viene por ahí tiene también cierta complejidad y palabras. Eh, Así que hagamos un pequeño recreíto, son 8 menos 10, ¿sí? 8 y 10
¿sí? Le damos 20 minutitos más después de 8 y 10 o media horita y cerramos el tema, ¿sí? Ok. Dale, profe. Bueno, Perfecto, profe, gracias. Dale, profe. Nos vemos en 20 minutitos. nos vemos, profe, 8 y 10.